Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 1903-2026. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. Muy buenas tardes. 9 de abril del 2026, audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, expediente 1903-2026 TCP, recurso de apelación interpuesto por la empresa DAC Equipos y Materiales EIRL en el marco de la licitación pública para bienes número 005-2025-MML-OGA-OL convocada el 31 de diciembre del 2025 por la Municipalidad Metropolitana de Lima para la contratación de bienes, adquisición de equipos de protección personal, EPPS, para el personal técnico de las diferentes sedes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En representación del impugnante se encuentra realizando informe de hechos el señor Javier Bonifacio Tongo Félix, con número DNI 4652-1621. En representación del tercer administrado, Ingeniería Moncat EIRL, se encuentra realizando informe legal el señor Luis Alberto Sánchez Maldonado, con Colegio de Abogados de Tacna 1505. Y realizando informe de hechos, Paola Lucía Pauca Rofrán, con DNI 6103-8514. En representación del tercer administrado de la empresa Morland EIRL, se encuentra realizando el informe de hechos Óscar Alberto Aquino Torres, con número DNI 7825. En representación de la entidad se encuentra la entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se encuentra realizando informe de hechos el señor Fernando Hermán Santa María Dextre, con número DNI 08203-434. Asimismo, se deja constancia que la audiencia se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la abogada Amanda Zoraida Chupitas Custodio, como secretaria técnica 1E del Tribunal de Contrataciones Públicas, en virtud de la encargatura dispuesta mediante resolución de recursos humanos de 000036-2026-OS-ORH del 24 de febrero del 2026. He concluido la lectura. Muchas gracias. Concedemos el uso de la palabra al señor Javier Bonifacio Dongo Félix para que en representación del impugnante realice su informe respectivo. Bien, buenos días, señores miembros del Tribunal de Contrataciones y a todos los presentes. Vamos a dar el informe oral sobre nuestras pretensiones respecto a la adjudicación que se hizo a la licitación pública número 5-2025-MML OGA-OL, primera convocatoria. Las pretensiones, conforme a lo desarrollado en nuestro escrito presentado en el momento de la apelación, se sustentan en cuatro petitorios, ¿no? La primera es que se rechace la oferta del postor ganador Ingeniería Moncat con RUC 2060-32-61-608 por presentar una oferta económica sustancialmente por debajo de la cuantía de la contratación y omitir prestaciones obligatorias requeridas en el detalle de la composición de su oferta, en atención a lo establecido en el numeral 132.5 del reglamento. Asimismo, como segunda pretensión, hacemos mención que queremos o solicitamos que se descalifique la oferta del postor Morland EIRL, ¿no?, quien quedó en segundo lugar, por no haber acreditado válidamente la experiencia en la especialidad del postor requerida en las bases integradas. Sin perjuicio de ello, como tercera pretensión sobre el mismo postor que quedó en segundo lugar, Morland EIRL, solicitamos que se rechace su oferta por presentar una oferta económica sustancialmente por debajo de la cuantía de la contratación, ¿no? Y asimismo, al momento de remitir sus elementos constitutivos de la oferta, se ha advertido que no se advierten una adecuada sustentación o una adecuada composición de estos elementos que se requieren, ¿no?, en atención al numeral 132.5 del reglamento. Y como cuarta pretensión, como consecuencia de las tres
pretensiones señaladas, ¿no? Solicitamos se nos otorgue la buena pro en el presente procedimiento de selección, ¿no? A nuestra representada, DAC, equipos y materiales EIRL, al haber cumplido con las bases integradas, ¿no? En todas sus etapas: admisión, calificación y evaluación. Bien, entrando en materia del presente informe oral, respecto a la oferta del postor ganador Ingeniería Moncat, ¿no? Advertimos que la oferta se encuentra sustancialmente por debajo de la cuantía de la contratación, esto es incluso menor al 50% de esta cuantía, ¿no? Lo cual se constituiría como una oferta temeraria que podría poner en riesgo la finalidad de la contratación. Hemos advertido también que el postor, el adjudicatario, ha presentado los elementos constitutivos, ¿no? De su oferta, ha detallado básicamente los costos unitarios, ¿no? de los elementos que contiene su oferta, ¿no? Y asimismo ha presentado una relación de componentes, señalando los porcentajes que equivalen, ¿no? Y quedarían la cuantía de su oferta, ¿no? Un componente como adquisición de bienes, que comprende la compra directa al fabricante o al importador sin intermediación, que es el 72%, ¿no? Logística y distribución, que comprende transporte, almacenaje y entrega en sedes de la Municipalidad de Lima, que corresponde al 10%, costos operativos, ¿no? Que es, en el detalle, administración, personal y gastos generales, que comprende el 8%, garantías y seguros, que es lo que se refiere a cartas fianzas, ¿no? Y seguro de transporte, que es una suma del 4%, y la utilidad neta, que corresponde a un 6%, que es el margen que garantiza la viabilidad del contrato, ¿no? Esto le da un total de 737.173.60, ¿no? Que es el monto de la oferta de su contratación. Básicamente, en lo que respecta a estos elementos constitutivos presentados por el adjudicatario, digamos, como una información adicional a la oferta que ha registrado en el SEACE, ¿no? Nosotros advertimos una incongruencia sustancial en este extremo con el anexo número 6, precio de la oferta, porque en el anexo número 6 se señala que la oferta comprende, ¿no? Todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, seguramente por trabajadores de estiva o de carga, chofer, transporte y todo ello, ¿no? Pero, sin embargo, lo que advertimos acá básicamente es que en los elementos constitutivos el adjudicatario no ha sido diligente, no ha sido cuidadoso en presentar estos elementos constitutivos, señalando también el impuesto general a las ventas, el IGB, que es un costo elemental o un elemento trascendental para elaborar las ofertas y que debería estar consignada clara y objetivamente dentro de los elementos constitutivos de la oferta. Entonces, básicamente, del análisis de los elementos constitutivos tenemos los costos directos que nos dan la suma de 737.173.60. Sin embargo, ahí habría que adicionar, y eso es por la falta de claridad del adjudicatario, que, como repito, no ha sido diligente, ahí habría que adicionar el porcentaje del 18% que corresponde al IGB, que es un adicional de 112.450.21 soles, ¿no? ¿Por qué me lleva a esto? Porque repito, el adjudicatario no ha sido diligente al momento de presentar los elementos constitutivos de su oferta, ¿no? Por esta contradicción, por esta falta de diligencia, consideramos que el Tribunal de Contrataciones respetuosamente debería ordenar al comité que se rechace la oferta, ¿no? Como un comentario adicional a este extremo, ¿no? Debemos señalar que el comité no valoró el principio de valor por dinero, que establece que las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación en términos de eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Esto podría poner en riesgo, efectivamente, si es que el adjudicatario ha considerado el IGB dentro de su oferta. Si bien es cierto, en el anexo número 6 lo dice, pero al momento de refrendar esta oferta económica, ¿no? Ratificar esta oferta económica con los elementos constitutivos, el adjudicatario no lo ha hecho como tal, como se requiere, como debería hacerlo, ¿no? Claramente. Asimismo, ¿no? Dentro de los componentes de sus elementos constitutivos, ¿no? El adjudicatario señala que puede haber una actividad de importación de los productos o de los insumos que se requieran para atender la presente contratación. Sin embargo, el plazo de entrega de esta contratación es de 20 días, y que haga mención a una actividad como importación refleja una incongruencia, porque es
prácticamente imposible que una importación se haga en mucho menos de 10 días para que tenga otros 10 días posiblemente para hacer la entrega de los bienes. Entonces, me parece que ahí ha existido ciertas falencias por parte del adjudicatario, ¿no? Que limitan una adecuada interpretación de los elementos constitutivos presentados, ¿no? Eso es por un lado respecto a la oferta del adjudicatario. Ahora, respecto a la oferta del postor que quedó en segundo lugar, Morland EIRL, básicamente tenemos dos pretensiones. La primera es que consideramos que debería considerarse como descalificada, ¿no? Por no haber cumplido con la experiencia del postor en la especialidad. Esto es básicamente porque habiendo presentado un contrato que hizo o que suscribió con el Ejército del Perú, presentó también una constancia de prestación de servicio, pero esta constancia no contiene toda la información que justamente establecía el reglamento de la ley 3225, sabiendo que esta constancia fue emitida en el año 2020, ¿no? ¿Qué nos dice el 168 de la ley anterior, del reglamento, perdón, del reglamento de la ley 3225, ¿no? La constancia precisa como mínimo la identificación del contrato, el objeto del contrato, el monto del contrato vigente, resalto esto, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista una vez realizada la prestación objeto materia a la que fue contratado en su oportunidad. Sin embargo, nosotros analizando la constancia de prestación, ¿no? Presentada por el postor que quedó en segundo lugar, Morland EIRL, solamente hace mención al importe del contrato, no hace mención al plazo contractual si es que el postor, en este caso el postor en su momento no presentó o cumplió dentro de los plazos de entrega requeridos en su momento en el contrato, o si es que hubieron alguna penalidad por mora u otras penalidades que se hayan establecido en el contrato. Solamente hace mención la constancia al monto del contrato. No sabemos si es que hubo un adicional, una reducción, o algo que pudiera haber variado el monto del contrato, ¿no? Entonces, consideramos que ese documento presentado por el postor Morland IRL, que quedó en segundo lugar, no debería haber sido considerado por el comité. Y o quitando este documento, perdón, se consideraría descalificada la oferta. Sin embargo, no obstante ello, ¿no? Dicho postor también presentó elementos constitutivos de su oferta, ¿no? Habiendo presentado su oferta por 815.823.63. Del análisis de estos elementos constitutivos que presentó para sustentar dicho monto, se advierte que el postor oferta o describe, ¿no?, el concepto de gastos administrativos y otros con un monto de 4.536 soles, punto 18, ¿no? El mismo que, comparando incluso con los elementos constitutivos del postor Moncat, que nos oferta un 58.973.88, existe una variación totalmente, o montos totalmente diferentes, ¿no? Que nos permitiría a nosotros señalar de que este análisis que ha hecho sobre gastos administrativos y otros no estarían acorde a la realidad, porque entendemos que dentro de estos gastos administrativos incluso podría estar el costo por carta fianza, para la obtención de la carta fianza. Sin embargo, consideramos que es dicho monto para lo que se va a requerir como valor de carta fianza, que son 80.000 soles, 81.000 soles básicamente, no estarían acorde a lo que efectivamente se va a realizar. Entendemos que esta composición, estos elementos constitutivos presentados han sido hechos a la ligera. Sí, dígame. El tiempo brindado de 10 minutos ha finalizado. Le voy a otorgar un minuto para que cierre su idea. Sí, correcto, muchas gracias. Básicamente eso, ¿no? Creemos también que otro elemento presentado por el postor, ¿no?, Morland, es sobre el tema de embalaje estiva y desestiva, que nos ha señalado un monto de 7.400 soles, que haciendo una comparación con la propuesta presentada o con los elementos constitutivos presentados por el postor Ingeniería Moncat EIRL, que señala 73.717 soles, existe demasiada incongruencia, ¿no? Entonces, en atención a lo descrito y a las tres pretensiones primeras que hemos señalado, como cuarta pretensión, nosotros solicitamos que se nos adjudique la buena prueba a nosotros, ¿no?, por haber cumplido con todas las etapas del proceso de selección, ¿no?, de la evaluación, calificación y de ofertas, y que nos correspondería el otorgamiento de la buena prueba. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Concedemos el uso de la palabra al doctor Luis Alberto Sánchez Maldonado y a la señora Paola Lucía Pauca Rofrán
para que representación de la empresa Ingeniería Moncat EIR oralicen su informe por el tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, buenos días con todos y los asistentes. Vamos a absolver este recurso de apelación. El señor impugnante ha hecho un recurso declarativo. Su recurso es más declarativo que apegado a hechos legales. ¿Ya? El señor impugnante está en siguiente por favor, en tercer lugar. Nosotros tenemos una oferta al 50%. El señor impugnante ha ofrecido 1.364.200 soles con los mismos productos, siguiente, que nosotros pretendemos atender, ¿no? Su petitorio, recordemos que está en tercer lugar. Entonces, siendo y estando en tercer lugar con un monto al 100% mayor al nuestro, ¿no? Y eso para el señor impugnante dice que la entidad no ha debido hacerlo. Y vamos a demostrar que no tiene razón, señor presidente y señores y señorita vocal. El impugnante tiene que llegar al primer lugar, de acuerdo a su exposición. Nosotros vamos a rebatir cada punto. Siguiente, por favor. Mire usted, habla de que nuestra estructura de costos, esta es la estructura de costos. Y nosotros demostramos con la carta, porque en el momento de la admisión, la entidad nos notifica y nos dice, señores, envíen su estructura, digan por qué el costo. Y nosotros le decimos, somos importadores, nos ahorramos un montón de dinero en la importación directa, trabajamos muchos años en esto y por lo tanto somos la empresa que tiene todo y todas las condiciones para este proceso. Y en nuestra estructura de costos no hay ningún documento de acuerdo a las bases integradas que me digan que en el anexo 6 debo de colocar el 18%, está implícito, porque nosotros firmamos un anexo. Pues en la primera parte, señor presidente, está ahí nuestra estructura, un señalamiento para llegar al monto ofertado de 737.173.60. Esa es nuestra estructura personal, que no se ha solicitado en las bases, que no está como requisito de admisión. Y justificamos por qué estamos ofertando un costo mucho menor. Siguiente, por favor. Nosotros hemos actuado dentro de la normativa. Y lo ha dicho el señor impugnante. Hoy, el principio del valor por dinero no significa solo el costo, y aquí estamos protegiendo aún más, significa toda la trazabilidad como proveedor en el tiempo de esta prestación, las condiciones, las garantías, ¿no? Entonces, no podríamos decir que el señor impugnante tiene un asidero legal porque nosotros hemos presentado un costo menor. Y al presentar un costo menor, debe rechazarse. Y pretende que nuestra estructura de costos no se habría colocado el 18%, es intrínseco. Siguiente, por favor. Y hemos desarrollado los principios de acuerdo a la norma. Y la norma establece cómo se hace una presentación de una oferta. Siguiente, por favor. Siguiente. Y mire usted, hemos dicho que el principio del valor por dinero, que en esta novísima ley, se da pues en las condiciones de la norma, en la sostenibilidad y viabilidad económica, ¿no? Entonces, pretender desconocer una oferta que tiene la optimización del presupuesto es desconocer la norma. Siguiente, por favor. Hemos acreditado nuestra experiencia, señor presidente, de forma correcta, ¿no? Sin embargo, el señor impugnante en su petitorio trata de deslegitimizar. Hemos hecho la absolución dentro del plazo y por lo tanto tiene que ser admitida, calificada, ¿no? Nuestra posición. Siguiente, por favor. Asimismo, señor presidente, aquí está el anexo 6 de las bases integradas, el anexo 6 que debe y se ha presentado. Retroceda.
Este es el anexo 6, donde dice, hemos suscrito con cada una de las responsabilidades. Y no dice aquí sobre el 18%, aquí estamos hablando sobre todos, incluidos los impuestos, derechos laborales, está todo, señor presidente, como está en las bases integradas. Entonces el señor impugnante, en su imaginación, dice, no habrían puesto el 18% y no ha mostrado ninguna norma, ninguna parte de las bases integradas que afirme. Por eso decimos al empezar, es un recurso declarativo, ¿no? En su interpretación, que es legítima, pero nosotros tenemos una interpretación apegada a la norma. Por lo tanto, señor presidente, tenemos la estructura de costos y tenemos nuestra oferta presentada, declarada, conforme las bases integradas. No se ha alterado en nada el anexo 6. O dice en algún momento, póngame el 18%, todo es intrínseco. El cálculo, la oferta es intrínseca, el 18% va y lo declaramos a pie de página. Siguiente, por favor. Declaramos también nuestro anexo 3, donde nos comprometemos, ¿no? Y nuevamente recalcamos, señor presidente, señorita y señor vocal, en nuestra estructura. O sea, no es nada más incierto pretender desconocer una oferta que tiene todas las condiciones de las bases integradas. Sería diferente si el señor impugnante me pone en las bases y me diga, señores, aquí tenían que haber hecho el desglose. No se ha solicitado nada de eso. La estructura es una estructura, es un ofrecimiento para garantizar nuestro costo y hacerlo viable. Y una ventaja nuestra, y nuevamente lo decimos como importadores, nuestros precios son competitivos por compra de fábrica, y eso no lo prohíbe la norma, ninguna norma en la contratación pública. Siguiente, por favor. Hemos hecho el detalle de la distribución de precios unitarios en forma correcta, y está en el expediente. Todo el detalle es correcto. No hay ningún error. Siguiente, por favor. Asimismo, hemos colocado el precio de la oferta, incluye todos los tributos. Ahí está, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia, y etcétera, señor presidente. Entonces hemos cumplido. En ninguna parte, y nuevamente lo digo para terminar, se establece de que yo deba de colocar aparte el 18%. Esa es una suposición. Por todos los puestos, señor presidente, señorita y señor vocal, solicitamos se declare infundada en todos sus extremos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra al doctor Oscar Alberto Aquino Torres, para que en representación de la empresa Morland EIRL oralice su respectivo informe, también por el tiempo de 10 minutos. Muy buenas tardes, mismo Tribunal Público presente. Voy a compartir las diapositivas para una mejor explicación del presente caso. Ok, doctor, continúe. En primer lugar, debemos señalar que el postor impugnante nos ha cuestionado nuestra oferta, referente pues a dos cuestionamientos, uno de nuestra experiencia y otro pues de nuestro presupuesto, respecto a que no hubiéramos consignado una oferta muy por debajo de lo exigido en este procedimiento de selección. Ante ello debemos señalar en primer lugar que esta convocatoria fue realizada el 31 de diciembre de 2025, como se puede visualizar en la ficha del procedimiento de selección del SEACE. Aquí vemos el recurso de apelación del impugnante respecto a nuestra representada, y como se puede observar,
toma como fundamento el numeral 132.5 del reglamento para sustentar su observación a nuestra oferta. Sin embargo, debemos señalar que ese numeral no puede ser tomado en cuenta toda vez que a la fecha de convocatoria no figuraba dicha normativa. Recién el 14 de enero de 2026, en mérito al Decreto Supremo 1/2026, se incorporó dicho sustento legal, por lo cual en el presente caso no es amparable el argumento, la normativa que señala el impugnante, toda vez que a la fecha 31 de diciembre de 2025 no estaba vigente el numeral 132.5 del reglamento. Recién entra en vigencia el 14 de enero de 2026, por lo cual no es amparable ese cuestionamiento a no tener sustento jurídico legal, por lo cual considero se declare infundado respecto a nuestra representada dicho cuestionamiento. Así pues también ellos señalan pues como fundamentos varios comparativos con el postor adjudicatario, hasta intuiciones señalan, pues no consideramos que una observación debe ser pegada a las bases integradas, pegada a la normativa legal y no a meras comparaciones con otros postores o meras intuiciones, como lo señala en su escrito de apelación, por lo cual consideramos pues que no hay observaciones relevantes y serias a nuestra oferta. Hemos cumplido con lo mismo exigido por las bases y pues merecemos pues no ser descalificadas, rechazadas o no admitidas en este caso. Ahora, respecto a la segunda observación, nos cuestiona nuestra experiencia. Sin embargo, debemos fijar que dice las bases integradas respecto a la acreditación de la experiencia. Como podemos observar, se acredita con copias simples de contratos, conformidad o constancia de prestación. Es decir, tú presentas tu contrato y puedes agregar o tu conformidad o tu constancia de prestación. Nosotros en este caso hemos presentado la constancia de prestación, por lo cual el impugnante cuestiona la conformidad. En el contrato número tal está la conformidad de la prestación. Nosotros hemos presentado la constancia de prestación, no conformidad de la prestación, que es un documento distinto, por lo cual consideramos una observación, un fundamento pues contradictorio. Así, si se revisa nuestra constancia de prestación, cumple con lo mínimamente exigido. Se puede visualizar el contrato, el objeto, el monto, plazo, penalidades, por lo cual estaríamos pues cumpliendo con lo mínimamente exigido por las bases integradas, por la normativa de contrataciones. Es decir, no existe alguna observación relevante o que afecte el contenido esencial de la oferta por lo cual consideramos pues se rechace en los cuestionamientos del adjudicatario y se deje pues sin efecto alguno a las observaciones realizadas a nuestra oferta. Eso sería todo, miembro del tribunal. Muchas gracias. Asimismo, concedemos el uso de la palabra al señor Fernando Santamaría Dextre para que, en representación de la entidad, oralice su informe por el tiempo de 10 minutos. Muy buenas tardes a todos los presentes, al presidente y a los vocales y todos los presentes. En relación al presente recurso de apelación, tenemos que indicar lo siguiente, de que el apelante ha basado principalmente su apelación en 3 pretensiones que, según él, deberían derivar en una cuarta, ¿no? La primera pretensión es que establece de que el precio de la oferta del adjudicatario se encuentra sustancialmente por debajo de la cuantía de la contratación. Y obviamente solicita que sea rechazado, ¿no? Eso
hay que indicar de que no existe en la normativa vigente alguna indicación sobre algún rango, algún porcentaje sobre la cual podemos rechazar una oferta directamente. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que solicitar o al menos tener la certeza como entidad de que cuando uno pide elementos constitutivos estén, como dice el artículo 132 del reglamento, en el numeral 5, estén consideradas todas las prestaciones ofertadas, ¿no? En este caso estamos hablando de bienes, ¿no? Y las prestaciones ofertadas en bienes son muy distintas a lo que son servicios, ¿no? En un servicio yo necesariamente, por ejemplo, podría requerir, si se trata de un servicio de transporte, verificar pues si está incluido el petróleo, el combustible, si está incluido servicios de estiva, de desestiva, no sé, porque es un servicio de transporte. Pero en este caso, cuando se trata de bienes, lo que nosotros, básicamente cuando vemos una oferta baja, lo que nosotros queremos tener es de que todas las prestaciones ofertadas estén debidamente acreditadas. En ese sentido, como entidad, nosotros les proporcionamos un formato. Y ese formato tiene, básicamente porque un poco en el tema de la experiencia que como entidad tenemos, es de que a veces sucede de que muchos postores cuando se presentan en proceso de selección de este tipo de bienes, tienden a confundir a veces unidades de medida, por ejemplo, ¿no? A veces ellos colocan un precio pensando que se trata de una unidad de medida y no estamos pidiendo una unidad de medida, estamos pidiendo una caja de 100 unidades de medida. Entonces nosotros colocamos y según solicitamos a 3 empresas los elementos constitutivos, una de las cuales no presentó los elementos constitutivos porque obviamente su oferta era demasiado baja y me imagino que él se dio cuenta de que no había considerado todo, no estaba, había cotizado correctamente todas las prestaciones, pero todas las demás empresas sí lo hicieron, ¿no? Presentaron todos los documentos y nosotros nos dedicamos a verificar si efectivamente estaban allí las medidas, las cantidades, los productos. Es difícil decir, este producto vale tanto o mejor. Todos sabemos que en el mercado existen productos de mayor costo. Lo que nosotros como entidad, y bajo las limitaciones de no poder hacer mención a marca ni procedencia, lo que nosotros queremos cerciorarnos es que nos entreguen el producto ya al momento en que se haga la verificación de las fichas técnicas y de la entrega de los productos, ya allí nosotros vamos a hacer una real verificación de que cumplen exactamente con las especificaciones técnicas que nosotros como entidad hemos establecido de acuerdo a las necesidades de cada uno de los productos. Entonces, en esta pretensión, el apelante indica que debería ser descalificada la oferta del ganador de ingeniería Moncat IRL, y también establece todo este tema relacionado a los tributos, ¿no? En el tema de los tributos, como él mismo lo responde, ¿no? Está todo debidamente establecido en todos los cuadros, incluso en los elementos constitutivos que nosotros en el informe que hemos enviado al tribunal hemos enviado. Ahí claramente establece que están incluidos todos los impuestos, todos los tipos de tributos. No solamente se trata del tributo, me imagino, no solamente se trata del IGB, sino también hay otro tipo de tributos cuando los productos son importados, ¿no? Hay otro tipo de tributos en productos importados. Y los precios están allí debidamente incluidos. Entonces, y él mismo hace alusión al anexo 6, en donde el doctor claramente indica todo lo que está incluido, y creo que en la proporción que nosotros hemos considerado está debidamente cubierto, más aún tomando en consideración que el postor habla ser un importador. En el caso de los importadores, normalmente ya en parte de sus costos se convierte cuando ellos, al momento de desodar sus productos, pagan un IGB sobre el CIF, y no solamente eso, sino que la SUNAT les hace una retención adicional del IGB para cubrir justamente ese diferencial de su IGB. Entonces, nosotros, a pesar de que no está dentro de nuestros alcances, hemos considerado que está todo debidamente prestado en las medidas, características, cantidades en que nosotros hemos requerido, ¿no? Y como repito, ya al momento de la recepción del producto se verificará tácitamente el cumplimiento de cada uno de los productos. Entonces, allí en la primera pretensión yo creo que está totalmente desvirtuado. En la segunda pretensión pide que se descalifique la oferta del postor Morland e IRL porque establece de que no ha cumplido válidamente con la experiencia del postor en la especialidad.
Acá tengo que ser muy enfático en que lamentablemente el apelante se ha equivocado o no ha tenido una buena lectura de los documentos. El postor ha presentado el contrato, ¿no es cierto? Ha presentado un contrato que es el 031 con el Comando de Salud del Ejército por un importe de 698.969. Pero él adicionalmente a la constancia de prestación que ya lo proyectó anteriormente la empresa indicada, él ha presentado otros documentos como son actas de recepción y todo eso, ¿correcto? Pero según la norma, la norma dice claramente, y esa es la alternativa que se ha tomado, que podemos nosotros ver de que la experiencia del postor en la especialidad se acredita mediante contratos, en este caso, u órdenes de compra, pero en este caso contratos, y su respectiva conformidad o constancia de prestación. En este caso, él apuntó la constancia de prestación, y la constancia de prestación cumple totalmente con todo elegido por la legislación vigente. En ese sentido, está debidamente acreditado su experiencia, y él más bien creo ha tenido una poco confusión porque adicionalmente en documentos que no son materia de la evaluación para la acreditación, ha juntado algunos documentos de recepción en donde incluso indican no ha sido firmado debidamente por la persona, pero eso están relacionados a la recepción y a la conformidad de los bienes. Entonces, bajo el esquema de que tenemos el contrato y tenemos el documento correctamente de la constancia de la prestación, ahí está debidamente acreditado y creo que nosotros hemos puesto copia en nuestro informe de ello. Y finalmente, la tercera presentación, yo sí creo que no debería ni siquiera comentar, porque ponerse a comparar los elementos constitutivos de una empresa y otra, esa creo que no está dentro de nuestras atribuciones como entidad, y nosotros no podemos decirle a uno por qué tú gastaste 7.000 y por qué tú gastaste 20.000, ¿no? Eso es parte del manejo de cada empresa. No hemos pedido acá estados financieros, ni balances, ¿no? Hemos pedido simplemente un presupuesto que a nosotros nos dé la certeza de que están debidamente acreditadas todas las prestaciones de esta contratación. Y en ese sentido, son muchos los productos que estamos adquiriendo. Queríamos ver si están todos los productos, si están todas las cantidades, y ellos adicionalmente nos han desagregado de alguna de la manera de sus respectivos costos y gastos en los que incurren. Entonces, bajo esta explicación efectuada a nombre de la entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, nosotros también, igual que los anteriores expositores, los dos anteriores, solicitamos al tribunal, a la sala, que declare infundado el presente recurso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Habiendo culminado la primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho de dúplica. De ser así, tiene 3 minutos para ello. Muchas gracias, señor miembro del Tribunal de Contrataciones. Sí, a ver, vamos por partes para que se pueda entender. Respecto a la oferta del adjudicatario, Ingeniería Moncat, nosotros no cuestionamos el anexo número 6. Efectivamente, el anexo número 6 ha sido presentado conforme a lo requerido en las bases integradas. Eso está clarísimo. El anexo 6 tiene su párrafo en la parte final, ¿no? En la que se señala todos los tributos y de manera general cómo está compuesta su oferta. Lo que nosotros cuestionamos son los elementos constitutivos presentados por el postor. Ahora, ¿cómo se cuestionan los elementos constitutivos? En comparación justamente con el anexo 6. El anexo 6 es el documento, digamos, general, pero los elementos constitutivos es el documento que me permite a mí desglosar los costos, digamos, ¿no? Los elementos que me permiten a mí arribar al monto que yo oferté en el anexo 6. Entonces, yo veo los elementos constitutivos presentados por el postor adjudicatario y no me señala nada respecto al IGB, a los impuestos, ¿no? Entonces, es ahí a partir del cuestionamiento que se tiene. ¿Cómo es que el postor llegó a esa oferta menor incluso del 50%? Y justamente el principio de valor por dinero, como lo señaló el representante del adjudicatario, justamente tiene que ver con que no yo solamente debo guiarme de las ofertas más económicas, sino que me deban garantizar a mí la finalidad del contrato y que no me pongan en riesgo una contratación de esta envergadura, ¿no? Con una oferta que podría considerarse temeraria porque no está señalando clara y objetivamente los elementos que constituyen su oferta, todos los elementos que constituyen su oferta y que le permitió llegar
a la oferta económica que ha presentado en su momento. Eso es básicamente. Lo demás que se pueda decir me parece que son argumentos poco fiables, ¿no? Y en concreto son en sí los elementos constitutivos en comparación, sí, o un parangón con el anexo 6 presentado por el adjudicatario. Ahora bien, respecto a los documentos presentados por el postor que quedó en segundo lugar, nosotros hacemos mención en la constancia de prestación de servicio. No hacemos mención al documento como una conformidad, no. Hacemos mención a la constancia de prestación de servicio, el cual el reglamento de la ley 3225, porque ese fue el reglamento que estaba vigente al momento que se emitió esa constancia, señala que una constancia debe tener información mínima. Eso no lo digo yo de manera antojadiza, eso lo dice el mismo reglamento en el 169, ¿no? Precisa como mínimo la identificación del contrato, el objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. La constancia de prestación se descarga del SEAS. Bueno, ¿no? Ese es lo último, pero respecto a los elementos o la información mínima, nosotros de la revisión de la constancia de prestación no obra esa información. Cualquier documento que yo presente y que me ponga un encabezado, constancia de prestación, me ponga solamente los datos del contrato y el monto del contrato como tal, no vendría a ser una constancia de prestación, ¿no? Yo como postor diligente y conocedor del reglamento de la contratación del Estado, sé que si una empresa, una entidad me emite una constancia de prestación con esa información, pues es una constancia válida, porque no tiene los elementos mínimos que el mismo reglamento prevé. Entonces, eso es básicamente lo que sustenta nuestra posición. Ahora, respecto a las comparaciones que se han hecho sobre El tiempo brindado para dúplica ha finalizado. Ok, no se preocupe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Consulto a continuación al doctor Luis Alberto Sánchez y va a ejercer también su derecho de dúplica, de ser así. Sí, Tiene sí, 3 señor minutos. presidente, le agradezco. Vamos a reproducir, y están ahí las bases, en la parte de la admisión, ¿no? El señor impugnante no tiene asidero legal, y aquí están todos los documentos con los cuales se ha cumplido a cabalidad. Ahí está el anexo 6. ¿En qué parte habla de los elementos, de las estructuras? Entonces, el señor impugnante no se basa en las bases integradas, ¿no? Cuando nosotros participamos, todo participante debe observar las bases integradas, que vienen a ser las reglas definitivas, a las cuales se someten las partes. Entonces, esta es una premisa importante. Y nosotros hemos cumplido con la admisión, evaluación y calificación. Y nuevamente, señor presidente, señorita y señor vocal, ¿en qué parte de las bases integradas? ¿Cómo es que tiene fortaleza lo que dice el señor impugnante? En nada. Simplemente es una interpretación, con mucho respeto, errada, ¿no? En los elementos no aparece, pero chinga el anexo 6. Pero si me han pedido el anexo 6 como documento oficial y hemos presentado largamente la lista de todos los bienes a entregar. Hemos acreditado nuestros costos, nuestra estructura y hemos acreditado lo que la norma dice. Entonces el señor impugnante, nuevamente lo vuelvo a decir, es meramente declarativo, dice, no, ¿cómo podría ser? Si no está, supone, pero no hay ningún tema sobre una base. Por todo lo puesto, señor presidente, señorita y señor vocal, una vez más se declare infundado. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Aquino, ¿va a Sí, ejercer su derecho de dúplica? Ok, continúo. solo recalcar simplemente pues que las dos observaciones hechas por el impugnante no tienen fundamento legal preciso. Respecto a la constancia de prestación, se ha evidenciado pues que hemos cumplido con el mínimo. Nuestro documento de constancia de prestación contiene la información mínima requerida por las bases, por la normativa, y pues respecto de nuestra oferta sustancialmente por debajo de la cuantía del procedimiento de selección, consideramos pues que ha citado una normativa que no está vigente al momento de la convocatoria, por lo cual no se debe tomar en consideración sus observaciones. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. De igual manera, consulto al representante de la entidad si va a ejercer su derecho de dúplica. También se le otorga 3 minutos.
Señor presidente, no, creo que todo está muy claro en lo que hemos Ok, expuesto. muchas gracias. Habiendo finalizado esta segunda parte de la audiencia, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Muchas gracias. Doctor Eri Mendoza. Señor presidente, en mi caso tampoco tengo preguntas. Gracias. Muy bien. Al no haber preguntas por parte de este colegiado, esta audiencia se va a dar por terminada. El tribunal procederá al análisis de las respectivas tesis y resolverá según ocurra. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes. Muchas gracias.